Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Después de las 12. Yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado y hoy estoy súper contenta de tener a una persona que hace tiempo quería tener en el podcast para hablar de algunos temas relacionados a racismo científico. Hoy nos acompaña Alejandra Ruiz León. Ella estudió bioquímica y se dedica a la comunicación de ciencia. Está haciendo un doctorado en Historia de la Ciencia en el Georgia Tech en Atlanta y escribe además sobre ciencia en Juego de Caigua. Además de eso, es la creadora de la plataforma Mitocondria CC y así fue que nosotras nos conocimos, somos amigas virtuales, así que estoy súper contenta de que esté aquí con nosotros hoy. Bienvenida Alejandra, gracias por acompañarnos. Hola, gracias Ana Lucía. Sí, este episodio se ha hecho esperar. Espero que sea una Hemos esperado un conversación, montón. exacto, abierta, que vamos a hablar de, bueno, estos temas, expandir también otras ideas y seguro que también las personas que nos están escuchando tienen otras ideas, otras concepciones sobre ese tema del racismo y científico, del racismo y la ciencia, ¿no? Y creo que es un tema importante que nos puede ayudar a no solo a mirar al pasado, sino también al futuro, ¿no? Entonces, por eso es un tema muy importante. Sí, de hecho, nosotras creo que nos conocimos, digamos, virtualmente cuando tú publicaste algunas cosas sobre racismo y ciencia para entender que obviamente el racismo tiene mucho que ver con cómo percibimos, cómo nos percibimos y nos entendemos en la sociedad, pero también hay algo que normalmente no se discute y es cuál fue el rol que tuvo la ciencia en afianzar, sentar las bases para justificar muchas de las ideas que hasta ahora reproducimos. Entonces, a mí me pareció súper interesante ver cómo este recorrido histórico sobre las ideas racistas y cómo se sustentaban o se sostenían a partir del desarrollo científico, y por eso es que me parecía muy relevante poder conversar de eso ahora para entender que hay una responsabilidad también de la comunidad científica que no ha tomado demasiada responsabilidad todavía, pero que ha participado hasta hace muy poco en la reproducción del racismo y las ideas que forman o que conforman el racismo como ideología. Entonces, cuando hablamos de racismo científico, ¿de qué estamos hablando? Sí, podemos hablar de diferentes aspectos, ¿no? Como sabemos, el racismo está dentro de nuestras instituciones, está dentro de nuestras sociedades, dentro de la forma que hablamos, de la forma en que nos comportamos, ¿no? Entonces, la ciencia no es extraña a esto. Y aquí, antes tal vez de empezar a hablar, una distinción que es muy útil es alejarnos de la idea de que la ciencia es algo objetivo. Esto es algo que lo repetimos y lo repetimos Uf, y los científicos se lo repiten a ellos mismos o a ellas ver si se lo mismas también creen. y se lo creen, ¿no? Entonces, Se lo es creen. algo, sí, es algo que yo hago mucho hincapié, sobre todo en las columnas que escribo siempre en Juego de Caigua, que al final creo que son ya columnas de historia y la ciencia, porque esta idea de ver a la ciencia como algo objetivo hace que a veces haya poco espacio para autorreflexión, ¿no? Porque por la ciencia todo, ¿no? Porque es como, como es algo, un bien en sí, ¿no? Y realmente hay que diferenciar entre lo que es la ciencia, que es la institución, la forma, los métodos, con el conocimiento científico. Entonces, tal vez sí podemos Exacto. encontrar algún tipo de acuerdo en el que en el conocimiento científico sí puede ser objetivo, ¿no? Las leyes de la física, las leyes de las matemáticas, etcétera. Y también las ciencias sociales, ¿no? Entonces, eso es otro tema. Usualmente, cuando hablamos de ciencias, pues, nos estamos refiriendo a las ciencias sociales y a las ciencias básicas, ciencias duras, que digo, Exacto. STEM en inglés, no sé, realmente no tenemos ni siquiera una palabra, ¿no? Para diferenciarlas. Pero tal vez hoy nos vamos a centrar un poco más en esas ciencias como básicas que se les llaman, ¿no? Entonces podemos entender, por ejemplo, eso, cómo la ciencia ha ayudado a avanzar algunas ideas racistas, cómo la ciencia reproduce ideas racistas, cómo la ciencia no es antirracista, y también podemos hablar realmente No, en un nivel personal, ¿no? O sea, cuando ya vemos en biografías, cuando ya vemos en tal vez en números en instituciones, vemos cómo la ciencia también afecta, perdón, el racismo obviamente afecta la vida de las personas, ¿no? Entonces, al ser la ciencia algo que puede reproducir el racismo, es algo que también es importante detenernos, ¿no? Los que estudiamos la ciencia y ver qué está pasando, ver qué ha pasado en el pasado y ver qué ideas también estamos reproduciendo, ¿no? eso sí es cierto, es bien importante porque, claro, vemos las instituciones, ¿no? Que realmente, eh, o cómo el racismo abraza a todas las instituciones y a todas las estructuras, y la ciencia no es algo que escapa de
de las instituciones o del el racismo en su reproducción. Entonces es súper importante entender. Me ha gustado un montón esta idea de que la ciencia no es objetiva y bueno, yo alguna vez he argumentado con mis estudiantes que la objetividad en realidad no existe, pero esa es otra discusión. Pero claro, es esta idea también de que la ciencia finalmente lo que hace es marcar una pauta o marcar un estándar que valida aparentemente todo lo que se hace, lo que se dice, solamente porque está enmarcado dentro del desarrollo científico, ¿no? Y es importante también entender que muchas veces, digamos, la ciencia está construida, el conocimiento científico está construido por personas que vienen de un proceso, que tienen sesgos, que tienen una idea determinada y que van a utilizar la ciencia en algunos casos para justificar aquello que es con lo que vienen, ¿no? Entonces, es importante entender también que el racismo estuvo ahí, claramente, se creó como un sistema que buscaba justificar la dominación y la opresión de algunos grupos sobre otros y que también buscaba, digamos, categorizar o establecer estas cosas, pero luego también se apoyó de muchos otros espacios y uno de estos espacios fue la ciencia, ¿no? Cuando pensamos en cómo la ciencia le da consistencia al racismo, ¿cuáles son esos argumentos científicos que nos ayudan a poder justificar las prácticas discriminatorias? Esta parte es como fascinante para mí cuando empecé a aprender sobre este tema, me parecía fascinante cómo se hacía básicamente esto de vamos a construir el argumento para justificar. Entonces, ¿qué argumentos se creaban? ¿Cuáles eran esos argumentos? ¿Cómo le dábamos consistencia? ¿Cómo se le daba consistencia al racismo desde la ciencia? Sí, ahí la parte de la historia de la ciencia es importante porque nos enseña el rol que ha tenido la ciencia en la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época en que se instaura la esclavitud, habían ideas científicas que apoyaban estas medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hablaba de la inferioridad del cerebro o se hablaba de medidas, por ejemplo, fisiológicas, ¿no? O formas de tener la cabeza o formas de tener la cara. O sea, realmente hubo también un boom de este tipo de ciencias, ¿no? Este tipo de expertos, ¿no? Entonces, sí, no era desde solo un punto como moral, la superioridad moral, sino que también había este interés por hacerlo objetivo. O sea, los científicos de esa época también se veían objetivos, ¿no? Y ellos decían, sí, cuando mides la cabeza a cierta población es más pequeña, ¿no? Y así también se hacía con las mujeres. Entonces, hubo o sea, sí hubo esas prácticas raciales y también otras formas en que el racismo también influye en otras disciplinas, ¿no? No solo era en la fisiología, sino, por ejemplo, cuando hablamos de la agronomía y cuán importante era poder controlar los ciclos de riego, los ciclos de cosecha, ¿no? Ahí también hay mucho conocimiento científico que está muy relacionado con las épocas de colonizaciones. Entonces, es importante conocer como en todos los sentidos cómo la ciencia ayudó a desarrollar ciertas ideas, a avanzar las colonizaciones, etcétera, ¿no? Y ahí creo que es importante reconocer que las personas de esa época no es que, o sea, obviamente decimos, bueno, es que son el pasado, ¿no? Y aquí establece un punto que sí quería hacer ahora, que probablemente vamos a hablarlo, es, no, la ciencia sigue siendo igual sigue existiendo en una sociedad que es racista, entonces sigue reproduciendo esas ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un caso o una disciplina que estudiamos aquí en mi departamento es la inteligencia artificial. Entonces, claro, vemos la inteligencia artificial como su mismo nombre, le hemos llamado inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues es súper objetivo, ahí no entra la mano del hombre, la mujer, ¿no? Entonces, no, todo lo contrario, vemos que alguien tiene que diseñar esa inteligencia artificial, alguien tiene que diseñar esos algoritmos, alguien tiene que diseñar esos programas, y esos programas siguen reproduciendo estos desbalances, ¿no? Entonces, por ejemplo, al final les puedo recomendar un par de libros que son súper interesantes sobre este tema. Pues sí, por ejemplo, uno de los casos que más se habla en las últimas semanas es de un programa que se llama Proctor, que se usa para ver si los alumnos se están copiando o no en los exámenes online. Y de hecho es una herramienta que muchas universidades aquí en Estados Unidos la están utilizando. Y muchos estudiantes empezaron a quejarse porque, por ejemplo, esta herramienta no los enfocaba bien o no los reconocía como persona, ¿no? Entonces, otros investigadores empezaron a investigar la herramienta y se han dado cuenta que reconoce mejor a personas blancas, ¿no? Entonces, las personas empezaron a decir, bueno, esta herramienta es racista, está replicando ideas racistas,
Y obviamente muchas personas nacen de la idea de que ese tipo de tecnologías no puede ser racista, ¿no? Dicen, no, como una cámara va a ser racista, como un programa va a ser racista. Y al investigar ese tipo de herramientas, y los investigadores van a ver, ok, cómo se diseñó el algoritmo de este programa. O sea, básicamente, ¿quién le enseñó a este programa a decir, ok, esto es un estudiante y esto es cómo se comporta un estudiante cuando está haciendo un examen, ¿no? Entonces, cuando uno va a ese factor humano, es cuando uno ve que si hay un desbalance, ¿no? Entonces dicen, bueno, las fotos o los videos que se utilizaron para enseñarle este programa eran mayoritariamente de estudiantes blancos, porque esas son las fotos que hay en los bancos de fotos, ¿no? Entonces dices, mientras jalas más atrás, te das cuenta que sí, o sea, que ese programa está replicando ideas y hace que pongan en desventaja a ciertos grupos de estudiantes, ¿no? Entonces, esto creo que es un buen ejemplo para que ves cómo ese ojo crítico, como no considerar la tecnología como objetivo, ayuda a encontrar ese tipo de problemas, ¿no? Y es más, o sea, muchas universidades han dejado ya de usar esta herramienta porque estaba poniendo en total desventaja a muchos estudiantes, ¿no? Porque la luz no los reconocía o porque la cámara no los enfocaba bien, ¿no? Entonces, esto es importante, este es un caso, pero hay casos similares, por ejemplo, en inteligencia artificial y temas médicos, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una anécdota, estamos hablando de Sí. tecnologías que afectan desproporcionalmente a personas en minorías, ¿no? Entonces, no podemos considerar la tecnología ni la ciencia como objetivas. Sí, de hecho, cuando estabas mencionando esto, me acordaba de lo que pasó, la controversia que sucedió hace algunos meses también con Twitter, de qué pasaba cuando colocabas fotos y cómo las fotos, por ejemplo, cuando tenían rostros de personas blancas se veían, pero cuando tenían rostros de personas afroamericanas o personas de piel oscura, no se veían, ¿no? Entonces Ujú. hacían la prueba con varias fotos como consecuencias de fotos para ver qué era lo que captaba o qué cosa era lo que se seleccionaba y iban descubriendo que había un montón de cosas en el algoritmo que de hecho es como para detectar rostros que no tomaba en cuenta esto que tenía que ver con rostros de pieles más oscuras, ¿no? Y justo cuando mencionabas el Ujú. tema de como cosas para aprender de estos temas, me acordaba de este documental de Netflix que se llama Coded Bias, que habla no solamente de cosas raciales, pero también de cosas de género y cómo el desarrollo de algoritmos y todas estas cosas de inteligencia artificial normalmente están hechos obviamente por personas y personas que tienen sesgos y personas que probablemente no tengan en cuenta varios factores y que pueden ayudar a reproducir pues estas ideas o invisibilizar también a algunos sujetos, ¿no? Entonces sí me parecía bacán eso, porque claro, uno piensa en la ciencia y dice, bueno, la ciencia es objetiva, pero en realidad, uno, que no es tan objetiva, y dos, que de hecho no es una cuestión tan antigua esta cosa de reproducir o justificar el racismo en bases científicas. De hecho, recién en 1978, hace bien poquito, fue que la UNESCO, digamos, sacó esta declaración sobre la raza, donde decía que las razas efectivamente no eran reales. Y esto es un spoiler de lo que viene después, pero era necesario decirlo. Porque claro, la gente dice, probablemente es como que el racismo científico es bien antiguo, pero no. O sea, en los 70 todavía teníamos a personas justificando el racismo con bases científicas, a partir de todos estos estudios que mencionabas, a partir de, digamos, tomar medidas de cráneos o tener en cuenta algunos factores físicos para justificar la habilidad o no que podían tener algunas personas para hacer cosas en función de su raza, entre comillas, ¿no? Mencionaste el colonialismo y el racismo científico. ¿Cómo están? ¿Dónde se encuentran? En todos lados, pero ¿dónde? ¿Dónde específicamente? Sí, bueno, esa no es mi área en concreto de estudio, tal vez mi área de estudio al final ha sido los museos, que es un área en que podemos ver cómo se encuentran estas ideas, ¿no? Entonces, obviamente, la ciencia y la tecnología Uh, ayudó a los como acciones o a los proyectos colonialistas de muchas formas, ¿no? Obviamente, como hemos mencionado antes, el tema de sí, medir los cráneos, el tema de la capacidad neuronal, cosas así, sí ayudaron a la institución de la esclavitud, pero también ideas como la navegación, por ejemplo, ¿no? O sea, poder llegar de un continente a otro es sí. aplicar tecnología, ¿no? Entonces, no, o sea, es aplicar conocimiento, la idea también de extraer conocimiento local y llevarlo a otro sitio, aplicarla, también se ve este desbalance de quién produce el conocimiento, quién lo transforma y cómo se vende, ¿no?
Entonces ahí, por ejemplo, algo interesante son los museos, ¿no? Todo este interés que había también por los nuevos mundos, ¿no? Entonces los museos también despliegan narrativas de raza, de género, ¿no? Entonces eso también es importante verlo y sigue sucediendo con los museos, ¿no? O sea, los museos son un punto de batalla bastante fuerte, ¿no? Entonces, seguimos todavía, y creo que no hemos avanzado mucho tampoco, ¿no? O sea, todavía los museos pueden empujar narrativas de racismo muy fuertes, ¿no? Incluso cuando decimos qué tipo de museo es, ¿no? Por ejemplo, muy común en Europa es decir museos folclóricos, ¿no? Y son piezas de cualquier cosa menos Europa, ¿no? O sea, porque vemos como que museos de las culturas, ¿no? Cosas así. Entonces, incluso en esas denominaciones hay carga también social, ¿no? ¿Hola? Sí. ¿Me Aquí estoy. escuchas? Ya. Sí, de hecho es interesante. Sí, te escucho, te escucho. Creo que el tema de los museos es algo que me interesa conversar, porque claro, tenemos esta idea de qué se coloca en los museos, qué es científico, qué no es científico, qué es artesanal, y además en esta idea también de la ciencia para justificar el colonialismo existe toda esta idea de vamos a apropiarnos de tales cosas y también creo que tiene que ver con quiénes son el objeto de estudio, ¿no? Cómo las personas racializadas se convierten en seres a quienes hay que estudiar, pero que no necesariamente son sujetos, ¿no? Sujetos con capacidad de agencia, con voz, y que normalmente son estos otros, estos seres que no se entienden a los que vamos a estudiar necesariamente para explicarlos, ¿no? Entonces hay una relación de poder y una relación de subalternidad que también se reproduce a través de la ciencia, ¿no? Sí, y tampoco es muy antiguo. Por ejemplo, hay un caso que es bastante común cuando se habla de estos temas, es uno que es más, que se llamó durante muchos años el negro de Bañolas, ¿no? Y era una persona que estaba en un museo en Sí. Bañolas, en Cataluña, y estuvo en el museo hasta hace poco tiempo, o sea, no, obviamente no hace 5 años, creo que hace ya 10, 20 años, o sea, pero hace poco, ¿no? Entonces, y estaba en el museo y también de alguna forma cuando volvió a su lugar de origen, las personas de Bañolas también dicen, no, pero es que es nuestro, porque está en nuestro museo, ¿no? O sea, una desconexión total con que esa es una persona, ¿no? Y tal vez en Perú pasa igual a veces con las momias, ¿no? O sea, realmente nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a ver momias en los museos y a veces hacemos esa desconexión como que, oye, esto eran personas, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados a esa narrativa también que a veces cuando viene gente de afuera dice como que, no quiero entrar a la sala de las momias, ¿no? Pero a nosotros ya no nos causa casi ningún problema porque siempre está mostrado así, ¿no? Entonces también es importante ver nuestras propias narrativas en nuestro propio país, ¿no? Ujú. Aquí vamos a hacer como la acotación de cómo se entiende la raza en diferentes espacios. Porque claro, Alejandra ahora está en Estados Unidos, yo estudié mis maestrías en Estados Unidos también, y la acepción que se tiene de raza es un concepto bastante distinto al que trabajamos o al que tenemos en Latinoamérica, inclusive en nuestro país. Entonces creo que este es el momento preciso para hacer un disclaimer sobre cómo funciona la raza, cómo se entiende la raza y cómo, digamos, las categorías raciales funcionan de manera diferente en varios lugares del mundo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos la raza, que es como algo que, digamos, se sigue utilizando para explicar varias cosas, que tiene que ver no solamente con el color de la piel, sino con algunas otras cosas relacionadas a factores geopolíticos, también con categorías que están basadas en cuestiones culturales o étnicas. Entonces hay una complicadera en Estados Unidos para entender la raza, que es súper distinta a como la entendemos en nuestros países, ¿no? Que mayormente está relacionada al color de la piel, que tiene mucho que ver con la categorización y que además establece un paralelo o una diferencia con la etnicidad, que es como normalmente trabajamos los temas relacionados a discriminación o relacionados a identidades en Latinoamérica, ¿no? Ujú. Sí, no sé si pensé que ibas a decir algo más. No, pero para entender tal vez un poco, por ejemplo, cómo funciona el racismo científico en nuestro país, podemos tener un caso actual, un caso reciente, ¿no? No sé si te acuerdas, al inicio de la pandemia salió un estudio que decía que
el coronavirus no afectaba tanto a personas que vivían en la altura. Entonces, la idea era como, o sea, la conexión que hizo la mayoría de personas fue, bueno, como las personas viven en altura, tienen más capacidad pulmonar y tal vez por eso no les da coronavirus, ¿no? Entonces, pero ahí vemos también cómo entran, o sea, creo que eso era solo un estudio además que se basaba en Nepal, no era ni siquiera, o sea, como en Latinoamérica ni en los Andes, ¿no? Entonces, pero se hacía esta conexión. Sí, se había adaptado y cuando lo habíamos replicado en redes sociales, muchas personas decían, es que claro, los serranos somos más fuertes, ¿no? O sea, entonces dices como, o sea, hubo como un salto que es más social tal vez, ¿no? O sea, que no necesariamente el estudio lo estaba diciendo, pero ahí vemos cómo eso, los conceptos que tenemos de etnicidad también juegan a favor. Entonces, imagínate que tú estás diseñando una campaña de salud pública y tú dices, sí, claro, entonces en la sierra no da coronavirus, entonces no vamos a hacer una planta de oxígeno ahí porque la gente tiene los pulmones súper fuertes, ¿no? O sea, realmente te puede llevar a tener esa conclusión, ¿no? Entonces es muy, uno tiene que ser como muy cuidadoso en decir como, ¿qué está diciendo el estudio? ¿Qué tiene relación? ¿Qué no? O sea, entonces tiene que estudiar todos los componentes sociales, ¿no? Y también obviamente la evidencia científica. Pero, por ejemplo, ese era un caso que vemos que no, esta narrativa no se ha seguido, ¿no? O sea, fue en los primeros meses en los que no sabíamos mucho del coronavirus, pero sí tuvo bastante, o sea, sí tuvo bastante como carrera, ¿no? O sea, sí muchas personas lo repitieron y muchas personas se sentían a salvo por decir, yo vivo en zonas de altura. Entonces, eso es interesante, ¿no? También me parece un ejemplo eh, que fue bastante visual y que se repitió bastante durante los primeros meses de la pandemia, ¿no? Exacto, que es como tú mencionas algo muy vigente, que nuevamente tiene un componente social, pero muchas veces se entiende o se apoya en trabajos científicos que se han realizado, ¿no? Que no necesariamente se realizan acá, pero que tienen cierto respeto digamos, le dan cierta consistencia a lo que se dice, que es justamente lo que hace el racismo científico o, digamos, que tiene que ver con la participación de la ciencia en la reproducción de estas ideas, ¿no? Y de hecho hay muchas cosas que forman parte de un discurso que son como más relacionadas a la narrativa o lo discursivo, que en teoría vienen o tienen su origen en estas cuestiones científicas, ¿no? Estas cosas de asumir que ciertas personas son mejores para hacer ciertas cosas porque su anatomía o su fisionomía está más preparada para ello. Son cosas que normalmente nosotros repetimos, ¿no? Y cuando uno intenta decirle a la otra persona, oye, lo que has dicho es racista, lo que dicen, no, pero es que esto tiene validez científica, ¿no? Porque se han hecho un montón de estudios y han comprobado que no sé, pues esta idea de las personas afrodescendientes son mejores atletas o son mejores deportistas, porque su cuerpo está Ujú. predispuesto para hacer deportes, ¿no? Entonces, si tú eres una mujer afrodescendiente y no haces deportes, porque eres floja seguramente, porque tienes la debilidad natural, está en tus venas, ¿no? O esta idea de, no sé, y que también pasa con las personas indígenas que viven en las alturas, ¿no? Que son mejores corredores porque están acostumbrados a y eso sí lo he escuchado, me parece terrible, es como que están acostumbrados a caminar largas distancias para ir a tal lado, entonces es como que su cuerpo está más Ujú. acostumbrado para hacer actividad física, ¿no? Y es como, eh, no es como algo que realmente tenga validez o que tenga consistencia, pero me dijeron que hicieron un estudio que hace tiempo y por eso esto lo que hace es darle consistencia a, a mi narrativa, ¿no? Y finalmente lo que hacen es como, Y de cierta forma, sí, le dan las bases para que los sí, discursos se repitan. o sea, no pueden, en alguna de esas narrativas no puedes aceptar que una persona se empeñó y logró ser atleta profesional, ¿no? O sea, tiene que haber algo exterior que lo explica, ¿no? O sea, entonces también hay esa idea de, tiene que haber otros factores, ¿no? Es porque vive en la altura, ¿no? O sea, en cambio, cuando ves otra persona, dices, no, es que sí entrenó, ¿no? O era disciplinado. O sea, como si fuera dado por el ecosistema, ¿no? Entonces, obviamente hay cosas del ambiente que sí influyen en nosotros, pero también eso, o sea, hay que ser como cuidadoso, ¿no? Para ver, para ser objetivo, porque si la idea es producir nuevo conocimiento que sea objetivo y que sea replicable, uno también tiene que ser consciente de cuáles son sus propios, las propias ideas que uno está reproduciendo, ¿no? Y esto nos pasa a todo, absolutamente a todos, ¿no? Entonces, esto es importante que sobre todo los investigadores tengan en cuenta, tengamos en cuenta. Sí, nadie está libre. En verdad nadie está libre. Eso es lo que siempre digo, porque es como que se Hola. asumen que las personas que trabajamos en estos Sí. temas estamos libres, pero Ujú. en verdad no. También entender que estas cosas o estas justificaciones científicas
tampoco es que sean totalmente objetivas, ¿no? Que tengan un sustento muy, muy consistente para existir, ¿no? Y una de las cosas que justifica mucho el racismo y que forma parte nuevamente de esas estrategias discursivas que tenemos ahora es la idea de la raza, ¿no? Esta idea de que todas las personas, a partir de nuestras características, estamos ubicados en un grupo racial. Es decir, que todos tenemos una raza, ¿no? Entonces, hay personas que son de la raza blanca, otros de la raza china, otros de la raza negra, otros de la raza indígena, etcétera. Y lo que hemos aprendido es como a dividirnos en función de esto y además en asignarnos características o valores, etcétera, en específico a partir de nuestras razas. Pero siempre me hacen esa pregunta, me pasa un montón cuando hago talleres o algunas cosas, que me dicen, ya, profe, pero en verdad las razas existen, se puede decir que hay razas humanas, ¿cómo tomamos esto? ¿No? Porque claro, lo que ha pasado durante mucho tiempo es que la ciencia ha sostenido esta idea de las razas, ha dividido a las personas en razas, ha explicado y generado también conocimiento en función de, para explicar el comportamiento de las diferentes razas. Pero ahora, tú que eres la científica, por favor, desmitifícanos. ¿Existen las razas humanas? Bueno, en general, bueno, las ciencias sociales nos han ayudado a decir eso, ¿no? Que la raza es una construcción social. Y ahí, claro, la gente decir, pero ¿cómo va a ser? Yo estoy viendo, ¿no? O sea, con mis dos ojos, que las personas son diferentes, ¿no? Y entonces decimos, eso tiene que ver con la genética. Y ahí justo tú antes lo mencionabas, ¿no? Como vemos, esto es algo del pasado, pero no, las mismas ideas se reinventan con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, si antes medían cabezas, cuando se dio el boom de la genética, cuando descubrimos el código genético, hubo también un gran componente de, bueno, ahora en los genes es que vamos a descubrir por qué somos diferentes, ¿no? Y realmente lo que se sabe es que genéticamente las personas somos, o sea, idénticas, ¿no? Esto no quiere decir que no haya en determinados grupos sociales alguna herencia genética diferente, porque los seres humanos no solo somos genética, sino también somos parte de cómo influye en nuestro ambiente. Entonces, la ciencia no puede ser ni, estas son las razas, ni tampoco no existen las razas, ¿no? O sea, no puede ser colorblind, porque obviamente sí hay algunos cambios, pero se explica más por la herencia genética, por poblaciones genéticas, que por razas, ¿no? Como que, los blancos responden a esta medicina así, los otros no. Entonces, tal vez una forma que es muy útil de explicarlo es justo un paper que salió el año pasado que se llama como From Race Based, o sea, de basado en la raza a Race Conscious, ¿no? Hacer como más consciente en las diferencias, el que puede haber a nivel genético, pero a nivel poblacional también. Y esto es sobre todo útil en temas de salud, ¿no? Entonces no podemos tratar a la población como homogénea porque hay otras características sociales que van a influir en los programas de salud pública, ¿no? Antes los comentábamos, por ejemplo, el tema de la vacunación, ¿no? Sí es importante saber cómo reaccionan diferentes grupos, diferentes comunidades a la vacunación, porque también hay una historia detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se habla mucho de que la comunidad afroamericana tiene desconfianza hacia la medicina porque hay un pasado histórico. Entonces, muchas campañas están dirigidas a que haya más referentes a esa comunidad, que sea más vertical la conversación, ¿no? Entonces, obviamente la salud pública o las personas tampoco funcionan como en un vacío, ¿no? Entonces sí, uno puede ser como dice Laura, la medicina tiene que ser race conscious, tiene que ser consciente, pero no puede estar basada, ¿no? Basada como en la raza. Y ahí es muy importante también, por ejemplo, concepciones que se tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, em, en muchas ocasiones aquí en Estados Unidos se piensa que los afroamericanos resisten más al dolor, ¿no? O no se tienen en cuenta cuando llegan, por ejemplo, a las emergencias, a las salas de urgencias. Si es una persona afroamericana, usualmente se le hace esperar más, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque piensan que va a aguantar más el dolor o que tiene un umbral del dolor. Y eso tiene que ver con ideas racistas, ¿no? O sea, tiene que ver, sí tiene que ver. O sea, esto no es que sola la persona o el médico que lo atendió está directamente diciéndolo, no, está tan interiorizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta idea de ver cuánto tiempo esperan las personas dependiendo del grupo poblacional al que pertenecen o que se identifican en las salas de espera, con esa data se hace, por ejemplo, algunos programas en la computadora
que tienen que ver con los seguros, ¿no? Entonces, con esa data te pueden decir cuánto vas a pagar de seguro o no. Con esa data, por ejemplo, a veces cuando vas al hospital, sino que te hacen el chequeo y luego ellos tienen como a todos los pacientes y la computadora les dice, atiende a ese paciente primero porque ese paciente está como más urgente, ¿no? Entonces, claro, si has hecho un programa basándote en esa data que literal estaba ignorando el dolor de un grupo de personas por cómo se ve, para diseñar un programa que te diga a quién atender primero, estás reproduciendo ideas, así seas inconsciente, ¿no? Y eso es un tema importante en el racismo. A mí me gusta, me ayuda mucho a entender esta idea de la banda del aeropuerto, ¿no? Que el racismo es como esas bandas del aeropuerto que se mueven automáticamente. Entonces, si tú estás parado, la banda te va a llevar al otro sitio. Entonces, para ser antirracista, tú te tienes que salir de la banda, o sea, tienes que hacer una acción y ir contra la corriente, ¿no? Entonces, esto sí es importante, es una conversación que por lo menos en el último año se está teniendo en algunos ambientes académicos, a decir, ok, tal vez nadie, tal vez ningún médico, o algunos que sí, pero la mayoría del personal médico en las salas de emergencia no está diciendo, no, una persona afroamericana puede aguantar más. Tal vez no va a ser como verbalizar esa idea, pero sí está interiorizado en cómo se miden las enfermedades, cómo se mide el tiempo de espera, los síntomas, etcétera, ¿no? Y ahí también hay un componente de género, ¿no? Pero esto es importante conocerlo y es importante que uno lo sepa, ¿no? Sí, de hecho es bien interesante esto del dolor. Eh, Alguien hablaba en estos días sobre ese tema, pero de cosas que pasan acá también, ¿no? Esta idea de espera más o de aguanta más dolor, que tiene que ver con género, pero que también tiene que ver con cuestiones raciales, ¿no? Sí, entonces siempre me ha parecido interesante, nunca lo había pensado, la verdad, pero cuando empecé a identificar estas cosas, cuando empecé a leer un poco más también en la maestría, entendía que efectivamente hay cosas que probablemente, como bien dices, son inconscientes y que normalmente son consecuencia de la pasividad también, ¿no? De no hacer nada y decir, bueno, esto probablemente pasa, pero no me doy cuenta, entonces si no me doy cuenta va a seguir pasando y no voy a hacer nada para cambiarlo. Entonces, esta idea siempre me gusta esta idea de, como de bajarse de la banda, ¿no? De decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer yo? Esto no está bien, no está funcionando. A mí no me afecta probablemente, pero a un montón de gente sí. Entonces, si a un montón de gente le afecta, hay que chequearla, ¿no? Y también creo que algo bien valioso es esta idea de la raza como un constructo social, ¿no? Porque claro, nos pasamos diciendo todo el mundo, no, las razas no existen, la UNESCO dijo, mira, acá está el papelito, pero hay un montón de gente que sigue repitiendo que las razas existen y estamos como bien, como muy mentalizados en pensar en las razas, ¿no? En cómo vemos a las personas, cómo las percibimos, cómo las categorizamos, cómo las ponemos en un grupo y cómo generamos todo ese conjunto de pensamientos en función a cómo estas personas deben ser o qué espacios deben ocupar en función a cómo se ven. Entonces, sí es algo que sigue operando, no es que hayamos desmantelado totalmente el concepto de raza en las sociedades, ¿no? Inclusive inclusive en las comunidades científicas también, ¿no? En algún momento he tenido discusiones con mi prima que es médico sobre estos temas raciales también, y obviamente, no sé, me ha costado pues decirle, mira, esto no es así, no deberíamos hablar como de razas o de establecer cosas por razas, porque a veces también en la medicina se entienden este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, en general no utilizamos este concepto de raza en la ciencia y ya se ha probado que en verdad hay una sola especie y que obviamente tenemos variaciones genéticas que nos dan estas características diferenciadas. Pero, ¿por qué seguimos hablando de racismo desde la comunidad científica? ¿No? Seguimos aún basándonos en los principios del racismo científico, aún se Sí, de todas replican. formas, o sea, no es, esto no es una conversación tan activa tal vez en algunas áreas de investigación. Y de hecho, si le preguntas tal vez a muchas personas con las que yo trabajo, estudiantes, van a decir como que sí hay razas, ¿no? Porque hay diferencias genéticas. ¿Cómo me vas a decir que no hay diferencias genéticas? Obviamente puede haber una herencia genética que haga que un determinado grupo, una población, tenga predisposición a una enfermedad, por ejemplo. Pero realmente al final esa herencia genética o esos grupos genéticos que, como digo, las diferencias son mínimas, ¿no? Se reducen a Black, Asian o ethnicity aquí en Estados Unidos, ¿no? Porque es más fácil también para hablar de eso en los estudios clínicos, ¿no? Entonces, a veces es eso, porque es decir, mira, no, sabes que es muy complicado decir diferenciar genéticamente a los grupos o ver si este tiene un factor y el otro no. Entonces, mejor
como de alguna forma las razas todavía explican cómo se organiza nuestra sociedad, los usamos, ¿no? Y de hecho, si uno ve cualquier estudio, muchos estudios, por ejemplo, el estudio de la vacuna, ¿no? Sí está diferenciado por etnicidad, ¿no? O sea, como latinos, bueno, blacks, Asians, etcétera, ¿no? Entonces, a veces es como que tal vez, o sea, dicen, bueno, que hacemos otras palabras, o sea, todavía hay ese conflicto, ¿no? Entonces, y como sabemos, no necesariamente todas las personas que hacen investigación de ciencias básicas reciben algún tipo de entrenamiento, educación en ciencias sociales, ¿no? Entonces, que el concepto de que la raza es social no es algo que tú vas preguntando por el campus y la gente te va a decir como que, ah, sí, claro, la raza es social, ¿no? O sea, no es algo que está explicado, no es algo que está conversado tan Sí. abiertamente, ¿no? Entonces sí, pues, o sea, no es algo que se discuta, como bien decías, puede pasar que, que la gente no discute estos temas y no se ve más allá, porque cree, o sea, creo que se asume que, bueno, ya dijeron que las razas no existen, entonces asumo que la gente ya lo sabe, como ya lo sabe, ya no lo vamos a discutir. Pero igual también es interesante ver cómo, a pesar de que efectivamente no deberían haber estas categorizaciones, se crean y se crean no necesariamente a partir de criterios unificados, ¿no? Y creo que eso era algo de lo que hablamos hace un rato, de cómo existen criterios distintos para establecer categorías, ya sea raciales o étnicas, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hablamos de cosas que tienen que ver con etnicidad, que suman, o sea, en las que obviamente tienen que ver en algunos casos el color de la piel, pero que tienen más que ver con categorías o características culturales, ¿no? No necesariamente con cuestiones asociadas al color de la piel. Y luego tienes cosas como las que pasan en Estados Unidos, que asocian color de piel más cultura, solo color de piel, solo cultura, o cuestiones, por ejemplo, como cuestiones geopolíticas, como por ejemplo la categoría racial de latinos, ¿no? Que a mí nunca me pareció que hace ningún sentido, lo he dicho un montón de veces en todas mis clases y todo el mundo me miraba así con cara rara, pero que no hace ningún sentido, ¿no? Porque no hay un criterio unificado para poder separar a las personas o identificarlas a partir de ciertas cosas, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado porque, claro, como el racismo, digamos, en su construcción ha servido muchas veces como eje de manipulación, pues obviamente ha sido manipulado y estas categorías y todas estas cosas han sido diseñadas y manipuladas, alteradas, lo que hace que no haya ningún criterio universal para poder determinar qué categorías funcionan, ¿no? No, y además también lo que hace es, a veces, por ejemplo, sobre todo en salud pública, ¿no? Es abrir la brecha, ¿no? Porque si tú dices, ah, no sé, por ejemplo, las personas afroamericanas sufren más los riñones, y es así porque así es la genética, ¿no? Y se acabó, ¿no? Entonces dices, oye, no, ¿por qué? O sea, cuando vas más allá de que es que es algo genético, incambiable, sino que es un constructo social, te ayuda a poder buscar más los orígenes de ciertas enfermedades, ¿no? No se puede reducir a, ah, esto es la genética y Dios nos hizo así, ¿no? Sino que incluso no ser tan conscientes de cómo construimos estas categorías hace que pongamos más barreras en el acceso a la salud, en el acceso a la tecnología, ¿no? Como decía antes con el ejemplo de este programa para ver si los alumnos se copian, decían, ah, es que la cámara funciona así. No, la cámara ha sido diseñada por alguien, de la misma forma que las campañas de vacunación están diseñadas por alguien, que los formularios en los hospitales están diseñados por alguien, como los censos, por ejemplo. Hay mucha historia de la ciencia que usa los censos. Entonces, depende qué preguntes, vas a obtener determinadas respuestas, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, no, el censo es objetivo porque fueron casa por casa y preguntaron. Sí, pero ¿quién pregunta y para qué pregunta, ¿no? Entonces, eso es importante eh, tener un poco más de contexto para entendernos. O sea, y al final, la historia de la ciencia, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de conocimiento, ¿no? El censo es una herramienta de conocimiento y de cierta forma es para, o sea, controlar, no maquiavélicamente, o sí, pero para controlar la población, ¿no? O sea, quieres saber cuánta gente vive en un sitio para saber desde cuántas carreteras tienes que hacer, pero también otro tipo de control, ¿no? Entonces, todo lo que sea numerizar la realidad también tiene un trasfondo social, ¿no? O sea, no hay que ser tampoco tan ingenuo, ¿no? Sí, claro, y en este tema del censo particularmente es, como hablábamos hace un ratito antes de empezar la conversa, el episodio formalmente, este tema de los censos y qué se pregunta y cómo se pregunta también es una cuestión muy complicada, porque normalmente lo que tienes es
o personas que van a preguntar de la mejor manera que saben o de la mejor manera que pueden, personas que no van a preguntar o luego personas que no van a saber cómo responder. Entonces hay un montón de posibilidades, un abanico súper enorme de posibilidades que tiene que ver con cómo se registran estos datos y cómo estos datos finalmente ayudan para realmente entender cuál es el rol que tiene la etnicidad en situaciones, en un montón de situaciones, ¿no? Entonces, y de hecho, digamos, spoiler de lo que va a venir en la temporada del podcast, porque también vamos a tener un episodio sobre censos y estadísticas. Pero claro, en el tema del censo, por ejemplo, del 2017, que de hecho es algo que se aplica para todo lo que tiene que ver con registros administrativos, había un montón de gente a la que no le habían preguntado, había un montón de gente que no quería responder, habían muchos encuestadores que contestaban la pregunta sin hacerla. Entonces, claro, si no hay un criterio realmente uniforme y no hay un criterio objetivo en la aplicación de la pregunta, probablemente la medición no es exacta, ¿no? No puedes, metodológicamente hablando, no puedes garantizar que efectivamente la pregunta esté bien aplicado, que te dé los resultados correctos. Sobre todo si normalmente existen muchas personas que asumen que, claro, van de un extremo a otro de reconocer que hay que categorizarnos a reconocer que no hay que categorizarnos. Hay un montón de personas que asumen que no es necesario que estas preguntas se incluyan, ¿no? Y eso, como bien mencionas, no nos ayuda a poder hacer política pública específica, a garantizar servicios públicos específicos con pertinencia, a saber cuál es la proporción o cuál es el rol que tiene el racismo o las desigualdades causadas por el racismo en ciertos casos específicos como en el marco de la pandemia, que son cosas que probablemente no vamos a saber si la información no se levanta de manera correcta, ¿no? Entonces ahora tenemos, digamos, normativas para poder recoger información por etnicidad que no se está recogiendo correctamente. Entonces probablemente cuando veamos números en pandemia, cuando ya espero que pronto acabe la pandemia y tengamos estadísticas, probablemente la medición va a ser errónea, no nos va a dar un resultado real de cuál ha sido la afectación y cuáles son estas diferencias, estas brechas o estas desproporciones que existen en función a grupos étnicos, ¿no? Sí, no, y también, o sea, obviamente durante la pandemia tuvimos un caso de que reajustamos los números, ¿no? O sea, ya más allá de eso, ni siquiera sabíamos los números verdaderos, ¿no? O sea, entonces se ve que realmente, de alguna forma, no saber los números también ayuda a ciertas estrategias de los gobiernos, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, muchas personas decían, oye, ¿por qué en Perú se han sincerado las cifras? Estamos aireando nuestros trapitos, ¿no? Con el mundo. Y realmente vemos que muchos países nunca van a sincerar sus cifras, ¿no? Entonces como que ahí también llega otra pregunta, ¿no? Que los números, que la data tampoco es objetiva, ¿no? Uno cuenta solo la historia que quiere contar. Entonces creo que este tipo de conversaciones ayudan mucho a que repensemos la evidencia científica, que repensemos las universidades, que repensemos los censos, las encuestas incluso, ¿no? Sobre todo los que estamos del lado que las producimos, ¿no? Porque obviamente hay, a veces sí, uno cae en la facilidad de decir como que, la evidencia dice esto, ¿no? Pero, pero tiene que tener cuidado, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Creo que eso es como con lo que me quedo de todo lo que hemos conversado, que hay que tener cuidado con la evidencia, hay que saber cómo se produce la evidencia, hay que saber que la ciencia también tiene sus bases, el racismo, y que eso también puede estar influenciado en cómo se produce la evidencia, quién la produce, quiénes son incluidos, quiénes no, si se tiene o no en cuenta a ciertos grupos, ¿no? Y también qué cosas que asumimos que tienen base científica, en realidad no tienen tanta base científica, ¿no? Como los estereotipos o los prejuicios que se reproducen, ¿no? Dentro de todo este desarrollo bien raro, porque es bien raro en realidad leer sobre el racismo científico que se generó sobre personas racializadas, ¿cuáles son algunos de los estereotipos o prejuicios que persisten y que tienen sus bases en el racismo científico? Por ejemplo, ha habido mucho, o por ahora, por ejemplo, se usa mucho la tecnología también para temas de criminología, ¿no? De decir que, no sé, ciertos grupos de la población tienen más tendencia al crimen. Entonces, como digo, son las mismas ideas que se repiten a veces. Si antes se hablaba de eugenesia y medían las cabezas y decían, sí, si tienes, no sé, la nariz más gruesa, vas a ser más criminal, ¿no? Y así, pues, se medía, o sea, se asociaba rasgos físicos
con tendencia a ser criminal, ¿no? Entonces, claro, luego vemos esto en la historia y decimos, pero ya no hacemos eso, ¿no? Pero luego en los 2000, más o menos, creo que fue en la época de Clinton, salió esta idea de los superhombres, ¿no? Que se había hecho un estudio en las cárceles de Estados Unidos y que los hombres que tenían un cromosoma Y adicional tendrían tendencia a ser más violentos, ¿no? Entonces, es lo mismo, estás diciendo exactamente lo mismo cuando realmente no hay una relación eh, que se relacionen los cromosomas con ser más violento o no. Entonces ahí se usa porque dices, no, claro, porque si uno es un superhombre, o sea, si uno tiene un doble cromosoma de hombre, va a ser como más violento. Entonces, incluso estamos repitiendo ideas de, como el hombre va a ser más violento genéticamente, ¿no? Entonces, que bueno, ahí vamos a hacer pruebas genéticas a todos y vamos a ver según sus cromosomas, entonces así tenemos algo más objetivo, ¿no? Y ahora se ha hecho, y tal vez ya hemos salido un poco de eso porque ya ha habido estudios en que hemos dicho, no, eso no tiene nada que ver, pero ahora hay otro el tema, ¿no? Por ejemplo, con la inteligencia artificial, uno de los libros que al final les recomiendo habla sobre un proyecto que se daba creo que era en California, en algún condado, y se usaba, por ejemplo, los apellidos de los criminales, los apellidos que más se repetían, más el código postal, ¿no? Entonces, a partir de eso, tú tenías como una predominancia a ser criminal, ¿no? Entonces, si te para la policía y pone tu placa y va a decir, esta persona tiene predominancia, entonces, oye, entonces, claro, justo cuando veías los apellidos eran latinos o afroamericanos, apellidos que son más comunes en en estas comunidades, ¿no? Entonces, claro, si tú eras, yo qué sé, John Smith, ¿no? Por decir un nombre genérico de persona blanca de Estados Unidos, no iba a salir ninguna alerta, ¿no? Entonces, quieras o no, eso, eso predispone a los policías, ¿no? Eso es un caso en concreto, ¿no? Y de hecho ya, exacto, entonces claro, las personas que viven en ese dicen, no, nuestra policía o nuestra justicia ahora tiene un sistema objetivo hecho a partir de inteligencia artificial, entonces como que da esa seguridad, pero cuando alguien empieza a ir hacia atrás y dices, oye, pero ¿cómo han hecho ese sistema, no? Y esa es otra cosa, que muchas tecnologías, hay esto que se dice en inglés gatekeeping. ¿Quién forma parte, no? O sea, ¿quién forma parte en diseñar estas tecnologías, no? No es cuestión de decir, sí, tengo un practicante que es de una minoría. No, o sea, ¿quién forma parte en tomar las decisiones? O sea, ¿quién puede decir, oye, estamos haciendo una tecnología que es racista, no debe salir al mercado, ¿no? Entonces, eso es importante y tal vez ese es la conversación que se tiene actualmente, ¿no? O sea, quién toma las decisiones, qué poder se tiene? Y algo que vemos, por ejemplo, es en la participación en la investigación, ¿no? ¿Qué pasa? Esas tecnologías, nuevas tecnologías, ¿cuándo te enteras que una tecnología tiene un componente racista? Cuando sale al mercado, o sea, cuando tú puedes tener acceso, ¿no? Entonces, las comunidades deberíamos tener mejor dicho, la comunidad científica debe incluir a la comunidad en las etapas de diseño, porque no vas a esperar una tecnología que se han demorado 3 años en hacerla y que ha costado un montón de plata para decir, no, ya no va, ¿no? O sea, tal vez se tiene que parar en un inicio, no esperar, porque entonces ahí viene el argumento de gran parte de la comunidad científica, es como, no, yo hice la tecnología, las personas la usaron de forma errónea, ¿no? O sea, se tiran la pelota, es como que no fue mi culpa, y es como que eso pasó desde la bomba atómica, ¿no? O sea, no, yo hice una bomba y no fue mi culpa. O sea, ¿cómo que no? Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, si uno está haciendo, por ejemplo, este discurso está bastante también cuando se estudia la forma en que las tecnologías pueden hacer a las ciudades más violentas para las minorías, ¿no? Por ejemplo, con las cámaras de seguridad, los carros que se manejan solos, por ejemplo, ¿no? Se sabe que muchas de esas cámaras no reconocen de la misma forma a todos los tonos de piel, ¿no? Entonces dices, tal vez no necesitamos carros que se manejen solos, ¿no? O sea, fácil podemos esperar hasta que esa tecnología sea suficientemente avanzada para que no me atropelle un carro porque no era el color default de la cámara, ¿no? Entonces, ahí también la ciencia tiene que decir, tal vez no necesitamos sacar a toda la tecnología que estamos desarrollando, ¿no? Y esta es una conversación bien difícil de tener con las personas que desarrollan las nuevas tecnologías, ¿no? Decirles, no, mejor espérate y no inventes algo. Va en contra de la idea que tenemos de la ciencia, que es progreso, algo nuevo, ¿no? Pero nos puede destruir, ¿no? Entonces, es importante, sí. Sí, y además creo que este tema interesante de por qué no se incluyen a las minorías en la generación de la tecnología
tiene que ver con una discusión mucho más profunda que es por qué no hay personas de las minorías en equipos haciendo ciencia. Y eso también tiene que ver con el racismo y sus consecuencias, el hecho de que existan personas de las minorías que sean muy fáciles de identificar en equipos científicos, lo que te hace dar cuenta que efectivamente son muy pocas las personas que pueden hacer ciencia, que pueden estar en espacios académicos, que pueden desarrollar tecnologías y que además, siempre que están desarrollando tecnologías pensando en la manera en que las tecnologías les han afectado, ¿no? Es básicamente como si Ujú, las personas ujú. racializadas tienen que estar haciendo cosas para solucionar problemas que otras personas han creado para ellos, ¿no? Y no hay este Exacto, pensamiento de, exacto. vamos, la comunidad científica en general va a diversificar equipos, va a hacer equipos más inclusivos para no crear problemas que luego la gente racializada tiene que resolver. O sea, tenemos en verdad, o sea, las personas racializadas nos pasamos resolviendo problemas que han creado otros para nosotros mismos, cuando nosotros no los hemos creado, pero es como si obligatoriamente tuviéramos que resolver solamente estos problemas, ¿no? Entonces, hay un problema mucho más grande que tiene que ver con por qué los equipos no son diversos, quiénes se involucran, quiénes no, por qué la mayoría de equipos no tienen en cuenta factores como la raza u otras cosas, y cómo eso finalmente termina complejizando la propia experiencia que tienen las personas racializadas dentro de los espacios científicos o académicos, ¿no? No, y también qué se espera de ellos, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos ahorita más conversados, más hablados, es Timmy Herbert, creo que se llama, es una investigadora de inteligencia artificial y ética, y ella estaba a cargo del equipo en Google de ética, y todo bien, ¿no? O sea, todo perfecto, casi es una performance en algunos puntos, y cuando ella publica un paper de cómo Google como que replica ideas de racismo, la votan, ¿no? O sea, cero, o sea, imagínate. Entonces, claro, o sea, ¿qué se espera de ella? Que sí, que no fastidie, ¿no? Que no fastidie, o que sí, que diga cómo vamos a mejorar el racismo, pero que no publique algo que diga, oye, Google ha hecho estas prácticas que son, no solo que son racistas o que no son antirracistas, ¿no? Entonces, también ese que se espera, eh, es una conversación bastante incómoda. Ahorita Google tiene un gran problema y también hay otra parte de la comunidad científica que está mostrando este apoyo, pero que muchas personas han tenido que renunciar. Apple también tiene un problema al respecto y Tesla. No sé, esos son tres casos súper grandes y menciono estas tres compañías porque son tres compañías que para muchas personas son lo que hay que aspirar a la ciencia, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, y Facebook ya no Ya tenía que ahí, mencionarlo, ahí no pero vamos a entrar porque luego nos banean para toda la vida. Pero no, es cierto, ¿no? Esta idea de personas ya, no solamente diversifiquemos los equipos, sino hagamos que la experiencia de estas personas racializadas en equipos, que son, digamos, mayoritariamente blancos, no sea una experiencia de, digamos, duplicar o triplicar el trabajo para resolver temas que solamente tienen que ver con el racismo, ¿no? Parece que las personas racializadas somos las únicas que tenemos que resolver el racismo y estamos ahí para cumplir nuestro trabajo, pero también este trabajo de desmantelar, ¿no? Entonces, y además es como el cambio, pero no realmente el cambio, porque si queremos cambiar o denunciar algunas cosas, entonces hay problemas, ¿no? Que es algo muy complejo y creo que también es la razón por la cual existen ahora un montón de startups y empresas pequeñas que ven cosas de tecnología solamente con equipos formados por personas de minorías, ¿no? Que dicen, estoy harto de trabajar en este espacio, estoy harto de ser la única persona en este espacio, estoy harto de ser el único en mi equipo de investigación científica, entonces voy a crear mi propio equipo con más personas como yo haciendo un montón de otras cosas, ¿no? Pero creo que, o sea, más allá de si eso es bueno o malo, que me parece innovador, lo que hace es reflejar un problema de fondo, un problema estructural bien complejo que tiene que ver con cuántas personas racializadas están haciendo ciencia, todas las ciencias, ¿no? ujú. Sí, es un problema y ves que todas las universidades tienen el problema y claramente también eh, la forma, o sea, como decías antes, por ejemplo, el concepto de latino, ¿no? O sea, incluso en Estados Unidos es algo que antes yo, por ejemplo, probablemente no lo pensaba activamente, ¿no? O sea, porque tal vez mi día a día en Perú era muy distinto acá, pero acá automáticamente esa es mi primera etiqueta, ¿no? Entonces también dices como que, ok, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la idea que esperan que yo cumpla? ¿Cuál es el perfil que tienen mentalmente? ¿No? O sea, entonces hay mucho de eso y también obviamente hay, o sea, yo creo que es necesario el espacio para
la corrección entre diferentes culturas, ¿no? O sea, como decimos, Latinoamérica tenemos también mucho racismo interiorizado, o sea, estoy segura que si escuchamos esta conversación de aquí a 5 años, yo por lo menos decir como que qué horror, tenía algunas ideas que tal vez ahora ya no, que vamos evolucionando, que vamos conversando, vamos viendo el mundo de otra forma también, y creo que eso es importante también, no solo ver cómo, em, o sea, ver eso, la diversidad es importante en la ciencia, ¿no? Y no solo por un tema altruista, sino porque ayuda a mejorar, ayuda a que tengamos mejor conocimiento científico, ¿no? O sea, ¿acaso no queremos tener medicinas que funcionen bien para todo el mundo y no solo para, no sé, los chats y las Ashleys del mundo? No, sino, pues, o sea, queremos que funcionen bien para todos, ¿no? Queremos que tener una campaña de vacunación que funcione para todo el mundo. Entonces, o sea, ya más allá, si uno quiere ser frívolo, dices como que esto los beneficia a todos, ¿no? No solo, como dices, a las personas de minorías tienen que solucionar esto, sino que esto le beneficia a todo el mundo, ¿no? Sí, de hecho eso es bien importante, ¿no? Que al final le va a beneficiar a todo el mundo. La idea es hacer soluciones que tengan en cuenta estas diferencias, pero que no tengan estas diferencias como un motivo para generar como jerarquías, ¿no? Sino que garanticen que todas las personas puedan acceder a lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, Ale? ¿Qué se puede hacer para luchar contra el racismo y sus bases científicas? Sí, bueno, yo creo que mientras hemos ido hablando en la conversación, las ideas han ido asentándose. Definitivamente la idea de que la ciencia no es objetiva, ¿no? Los científicos tampoco son objetivos, también responden a intereses de sus propias comunidades, de la propia sociedad en la que desarrollan el conocimiento científico. Y también, obviamente, es conocer cuán desbalanceado se produce el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, esto explica por qué preferimos hacer los doctorados o maestrías afuera, ¿no? Esto tiene que ver cómo se ha considerado en la creación del conocimiento en un sitio y otro, ¿no? O sea, nosotros mismos somos parte de eso. No necesariamente, o sea, al final dices, bueno, es lo que es, ¿no? Sí, pero la idea es que no siga siendo así, ¿no? Entonces, ser conscientes de cómo se genera el conocimiento, quién lo genera, para qué, es una reflexión importante que me parece que, exacto, qué es y qué no es, ¿no? Entonces, esto es importante y es verdad que a veces es difícil tener las conversaciones, pero creo que es bastante importante, ¿no? Y tal vez me voy dejando esas ideas de si mientras más estemos involucrados en la ciencia, también más vamos a poder participar activamente de este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el semestre pasado yo estaba en este grupo de ética para inteligencia artificial. Yo no tenía ni idea de lo que era inteligencia artificial, o sea, sabía como la mayoría de nosotros, pero claro, entonces, ¿cómo voy a poder ser capaz de decirle a un grupo de investigadores, oye, esto está afectando a mi comunidad de forma desproporcionada si es que no entiendo los conceptos que ellos manejan, ¿no? Entonces, ahí entra tal vez una parte en la que más me interesa a mí, que es esta idea de democratizar el conocimiento, ¿no? Ya sea por redes sociales, ya sea por grupos de amigos, mi propia comunidad, mis vecinos, etcétera. Pero mientras más tengamos información sobre la ciencia, más vamos a poder también influir, ¿no? Vamos a poder tratar de romper esa barrera. Y creo que ahí un buen ejemplo es la campaña de vacunación. O sea, yo sé que tiene un montón de mejoras, pero me parece que es una campaña en la que la mayor parte de la comunidad ha estado súper involucrada. O sea, y obviamente a veces más por el lado de las quejas, pero si te das cuenta hay muchas buenas ideas respecto a la campaña de vacunación. Antes las campañas de vacunación era como, este es el calendario, te vas, te pones tu vacuna, ¿no? Y ahora no, se ha dado otros debates, no sé, la vacunación tiene que ser pública o no, tiene que ir a comunidades, yo qué sé, por ejemplo, en la Amazonía, y cómo se van a poner estas vacunas ahí, quién va a ser el referente, quién va a explicar, cómo va a ser la logística. O sea, realmente ha habido conversaciones muy a nivel de sociedad. Creo que la sociedad ha tenido un rol bastante importante en la campaña de vacunación. Entonces, me parece que abre la puerta a decir como que sí, podemos tener influencia en estos tipos de campañas, podemos tener influencia en cómo se desarrolla el conocimiento en nuestro país, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante y tal vez hay otras áreas que no estamos, por ejemplo, como puede ser eso, las tecnologías para temas de crimen, ¿no? Por ejemplo, hay tal vez creo que algunas personas ya han empezado a hablar de ese tema, o sea, no verlo como que es algo muy lejano, sino ver también otro tipo de temas relacionados a ciencia, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, etcétera, la agricultura.
Entonces, sí hay espacio, que obviamente no todos son mi área de estudio, y sí hay más personas que sí estudian este tema, y creo que es importante que cada vez más también tengan espacios abiertos a la sociedad, ¿no? Que estas conversaciones no solo sean a nivel académico, sino que podamos involucrar a la sociedad de forma más activa, ¿no? Para poder tener también más impacto en la academia. Ujú. Sí, creo que eso es bien importante, esas conversaciones activas para ver cómo se resuelven las cosas, ¿no? Porque creo que digamos, el racismo es algo que está en todos lados, que está en todos lados, pero al mismo tiempo no se ve, ¿no? Y si no tenemos estas discusiones, estas conversaciones, es muy poco probable que se hagan visibles. Finalmente, nos dijiste que nos ibas a dar recomendaciones de libros y también, no sé, un par de series o cosas que te parezca a ti que son importantes para entender estos temas. Sí, bueno, es uno de los, voy a recomendar 2, 3 libros, sobre todo para pensar esto de la nueva tecnología, los algoritmos, porque me parece que son áreas donde menos imaginamos el racismo y que probablemente estén afectando a nuestras vidas más de lo que pensamos. Entonces, son 3 libros que son bastante conocidos a nivel académico, pero que me parece importante para las personas que quieren saber más de estos temas. Uno se llama Race After Technology, o sea, raza después de la tecnología, y se llama como Herramientas abolicionistas en el nuevo Jim Crow. Y está escrito por Ruha Benjamín, o sea, Ruha Benjamín. Y este es un libro que ha ganado un montón de premios, ha dado debate ha dado espacio a muchas conversaciones, y me parece importante que lo leamos, y da un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, como estos ejemplos que he dado nos ayuda a ver cómo puedes identificar un racismo desde una herramienta para ver si te copias hasta los carros que se manejan solos, ¿no? Entonces, este libro sí, mediante bastantes ejemplos, nos ayuda a entender. Otro libro que es bastante importante se llama Algoritmos de Opresión, Algorithms of Oppression, How Search Engines Reinforce Racism. Esto tiene que ver, bueno, con Google, con todas las herramientas que usamos para buscar información, y es de Safiya Noble. También, si no, ahí los ponemos. Y el otro, ¿dónde está? Es Superior, The Return of Race Science, y es de Angela Saini. Es una escritora también de bastantes temas de historia de la ciencia. Tiene otro libro sobre mujeres, sobre género y ciencia, y son 3 libros, eso, sobre todo este es más las teorías de racismo científico en el siglo XIX, ¿no? Entonces, tal vez un poco esta historia que nos ayuda a entender que esto no es solo el pasado, ¿no? Sino que seguimos replicando con las nuevas tecnologías algunas de estas ideas, ¿no? Y que nos afectan en nuestro día a día, así estemos conscientes de ellas o no, ¿no? Sí, y también para recordarles lo que les había dicho, hay un documental que se llama Coded Bias, está en Netflix y habla, bueno, no solamente habla de temas raciales, sino habla de temas de género, pero habla mucho de lo que estabas mencionando sobre la inteligencia artificial y estas cámaras para detectar los rostros del crimen, ¿no? Que es bien interesante también. Entonces, nada, si quieren saber más sobre este tema, ahí están las recomendaciones de Ale, que nos ha acompañado hoy en esta conversación súper bacán, una conversación esperada por nosotras, porque ya hace tiempo queríamos juntarnos, y estoy súper contenta de que haya sido en el espacio del podcast, así que muchísimas gracias, Ale, por acompañarnos hoy, muchas gracias por todo esto que nos has contado, y nada, qué bacán, y espero que abra más conversaciones y más espacios para discutir de estos temas. Sí, no, gracias a ti y un saludo a todos. Nos vemos en el próximo episodio después de las 12, un podcast para Comité de Lectura. ¡Chao!